Dentro de 3 días, este sábado 14, se cumplen 167 años del nacimiento de un gran tlaxcalteca, al que se le considera como el mejor periodista en la historia de Tlaxcala. Me refiero a don Trinidad Sánchez Santos, un periodista que trascendió lo local, de hecho se desarrolló a nivel nacional con una serie de actividades. Precisamente nace el 14 de febrero de 1859, por lo que este sábado se cumplen 167 años de su nacimiento. Estamos viendo una imagen de don Trinidad Sánchez Santos, publicada en la portada de un libro de 1902, este personaje tlaxcalteca. Estamos ahí platicando un poquito más de él. Por supuesto, aquí tenemos la imagen clásica, la fotografía que se considera clásica de don Trinidad, más allá de los 50 años ya de edad. Y está la imagen clásica con su sombrero sobre su pierna y sonriendo. Un hombre ilustre. Él nace, como ya lo dije, el 14 de febrero de 1859 en la hacienda de San Bernardino, propiedad de su papá, de don José Mariano Sánchez, y su mamá, Ana Josefa Santos Ruiz. Ella era del estado de Puebla, donde también, de Cajete, donde tenían también propiedades. En la imagen vemos lo que queda ahora de la fachada, de la entrada de esta hacienda ya en Citlaltépetl. Sabemos que don Mariano Sánchez, su papá, fue el que logró que Tlaxcala fuera reconocido como Estado libre y soberano en el Constituyente de 1857. Ellos van a dejar esta hacienda alrededor de entre agosto y noviembre de 1864, para irse a vivir a la ciudad de Puebla. Por ahí, alguna mente con mucha imaginación dijo que se fueron y vivieron en la pobreza, que tuvieron muchos problemas económicos. Sin embargo, el propio don Trinidad lo refiere, que la intención era buscar mejores oportunidades de educación para sus hijos. De hecho, pues don Mariano no va a volver a trabajar porque tenía su hacienda y tenía propiedades. Era una familia acomodada de la época y va a tener buenos estudios. Aquí otra imagen preciosa de la parte posterior de la hacienda, viendo hacia la Matlalcueye, desde la parte contraria, la que normalmente conocemos desde la ciudad de Tlaxcala, o desde Atizaco, o desde San Pablo del Monte, por citar algunos lugares. Va a comenzar a estudiar en 1865 en el Colegio Anglo-Franco-Mexicano, allá en la ciudad de Puebla. 4 años después va a entrar al Seminario Conciliar Palafoxiano. No sabemos, y esto no hay información suficiente, si sus estudios iban encaminados a la teología, es decir, estudios de sacerdote, o entró como alumno regular a este seminario conciliar. Ahí pues va a estudiar, por supuesto, teología, va a estudiar, va a aprender latín, todo lo que se llevaba ahí, y va a estar ahí 9 años hasta 1878, cuando él ya tiene 19 años de edad. Va a iniciarse en el periodismo, se va a dedicar a la oratoria. La cita que estamos viendo ahí bueno, la imagen que vemos a la izquierda es precisamente la biblioteca del seminario, y la cita que ustedes están viendo ahí, no se les voy a leer, que están viendo ahí, la hace Manuel Díaz Sí, que es uno de sus, él hace esta reflexión, hace este discurso cuando traen sus restos mortales, sus restos los traen de la Ciudad de México para su entierro en la ciudad de Puebla. Muchos lo consideran que es originario de Puebla, pero no, él llega a los 5 años de edad y pues va a estar viviendo ahí muchísimos años en Puebla, va a realizar sus estudios, pero bueno, pues es tlaxcalteca. Sin embargo, estas palabras que da Manuel Díaz Cid son muy interesantes
porque nos retratan la imagen de don Trinidad Sánchez Santos. Sale de estudiar, en 1878 se va para la Ciudad de México, va con la intención de abrir el panorama en el que se quiere desarrollar él. Por supuesto que él tenía una visión muy amplia y perspectiva de lo que quería hacer en la vida, y va a tener la fortuna de acercarse muy pronto con Ignacio Manuel Altamirano, uno de los pensadores de la época, un personaje muy importante de la época en el aspecto cultural. También va a ser importante que va a quedar bajo la protección, va a ser cobijado por Arango y Escandón, también de las familias importantes de la época, lo que le va a permitir y le va a abrir muchas puertas sin duda alguna. Ya para 1880, a los 21 años de edad apenas, va a empezar a hacer algunos trabajos editoriales en el periódico, en el diario La Voz de España, que se publicaba allá en Ciudad de México. Estamos viendo, por supuesto, una imagen que no es de 1880, sino es ilustrativa la imagen, porque pues ya estamos viendo que es pues de los años 50 del siglo XX, pero pues es para representar la imagen de esta, que es el primer diario que le permiten escribir, que es La Voz de España, insisto, y reitero, la imagen, por supuesto, no es de la época de 1880, no es de finales del siglo XIX, más bien es de mediados del siglo XX. Va a estar en otros periódicos, como lo estamos viendo en la pantalla, y en el último renglón, pues encontramos que estuvo en el Universal, en otro diario que se llama Gil Blas, el Estandarte, que era de San Luis Potosí, no era de Ciudad de México, y también va a escribir en El Amigo de la Verdad durante 10 años, 11 años, que es un periódico que se editaba en la ciudad de Puebla. La labor periodística, sin duda, de Sánchez Santos, de Don Trinidad, es importante. Va a fundar 4 periódicos, 4 diarios diferentes. Estamos viendo las fechas. El primero fue el primero que publicó fue, el segundo, perdón, es El Heraldo, que tuvo una vida efímera, menos de 2 años, 1 año 10 meses, funcionó El Heraldo. No tuvo suerte este periódico, que pasó rápidamente. Después, apenas por 5 meses el día, en 1896, y pues después, ya en las postrimerías de su actividad y propiamente de su vida, el Nacional, una edición vespertina, que también la tuvo nada más por 7 meses en 1911. No, el que lo va a distinguir va a ser el País, que va a publicarse pues durante 23 años en la vida de don Trinidad, pero que realmente va a continuar por 25 años el diario El País, que además se va a convertir en uno de los periódicos más importantes de la República Mexicana de su época por su contenido, por su voz crítica hacia el gobierno porfirista, y después con su voz crítica hacia la administración maderista, que hay que separar muy claramente lo que fue el movimiento maderista en contra de lo que ya era una dictadura de Porfirio Díaz, y después lo que va a ser el maderismo como gobierno, que también pues quedó muy corto con las expectativas del país. Entonces, también va a ser un poeta muy prolífico. Lo que estamos viendo en pantalla, que es de 1886, llamado La Calumnia, un poema que él escribe, pues tiene 64 páginas. Más vean ustedes, 64 páginas tiene esta poesía, enorme, enorme la poesía que habla. Y bueno, realmente es una poesía que es una crítica social, en donde don Trinidad menciona que el calumniar hace muchísimo daño a la sociedad, daña a las personas de manera individual, pero lastima a la sociedad en general. Y hay muchas poesías. Voy a mencionar solamente que en la coronación de la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, en 1905,
don Trinidad va a presentar una de sus poesías, viene a Tlaxcala a este evento. Él era católico, muy católico, pero además tiene una serie de poesías. Una hora en mi hogar, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, cuando habla que regresa a San Bernardino, allá en Citlaltepec, pero ya son ruinas. 20 años después de que se fueron ellos, se cayó la hacienda, no sabemos las razones. Y además, un dato muy interesante, cuando dice que una persona lo ve y lo reconoce por el gran parecido que él tenía con su papá, don Mariano Sánchez. Algo que lo va a distinguir de manera muy importante, y por eso creemos que es uno de el periodista más importante de Tlaxcala a nivel nacional, es sus editoriales. Tenemos Las Guerrillas, que se publicaron durante 9 años, muy importantes, porque además eh, es una crítica muy fuerte contra el gobierno de Porfirio Díaz, muy fuerte. Estamos viendo en la pantalla la farolada, la libertad de prensa, las elecciones de diputados, los problemas en Tuxtepec. Vaya, estamos viendo ahí los temas, algunos de los temas que trataban, por supuesto, durante estos 9 años las guerrillas, pero que nos permiten entender la importancia de estos editoriales, de estos escritos, de estas posiciones reflexivas y de crítica que hacía don Trinidad hacia el gobierno de Porfirio Díaz. La labor periodística no es atacar al gobierno, no es atacar a la sociedad de manera sistemática por atacar, sino realmente la labor periodística es ser la voz de aquellos que no la tienen, la voz de aquellos que quieren saber, la voz de aquellos que se están inconformes, porque es lógico y además es correcto que la gente, no el 100% de la gente va a estar de acuerdo con el gobierno y puede haber voces disonantes. Eso es una democracia, eso es lo que hace crecer a las sociedades, el debate y las voces contrastadas que permiten y enriquecen los contenidos y hacen crecer el discurso y la narrativa diaria. Estamos viendo también ahí ya los errores de Madero, a esto que se llama revolución triunfante, su gran crítica, lo estamos viendo ahí en pantalla, quedamos en lo de siempre, los mismos perros, el mismo sainete, es decir, una revolución que cambia, un movimiento que cambia, pero que no cambia, cambia para que todo siga igual. Don Trinidad también habla sobre los partidos políticos y la necesidad de que había en ese momento que se crearan partidos políticos, porque no los había en su momento. ¿Qué temas le interesaron a don Trinidad y que lo hacen destacarse como uno de los ideólogos más importantes durante el porfirismo, en contra, por supuesto, del régimen? Que era ya un gobierno anquilosado, un gobierno de muchos años, que iba a pasar, qué es lo que iba a pasar a la muerte de los gobernantes, si estaban metidos ahí. Un trabajo que a mí me encanta, algunas veces publicado ya, el problema de los indígenas en Chiapas en 1902, cuando habla y esto retrata no solamente Chiapas, sino retrata el problema de los indígenas en todo el país, en su época, y el rezago, la discriminación y todo lo que había en contra de ellos. Por supuesto, un problema para él importante, el alcoholismo, la necesidad de la libertad de prensa, evitar los chayoteros que solamente se la pasan alabando y halagando al gobierno en turno, porque pues, les pagan publicidad, porque tienen contratos, etcétera. Él habla de esta libertad de prensa, que además es una idea también de Miguel Gurría Alcocer, otro tlaxcalteca, que defendió en 1811 en España y que después en 1821, 1824, Gurría reclama mucho aquí en Tlaxcala, la libertad de prensa. Y por supuesto, algo que a mí me llama mucho la atención, él cree, muy importantemente, cree que la educación es una manera de mejorar a la sociedad. Una sociedad mejor informada, más educada, es lo que hace que la sociedad crezca. No mantenerla en la ignorancia, no mantenerla, vaya, sumida en la ignorancia, porque eso hace que no crezca la sociedad, que no crezca el país en general. Eh,
Porfirio Díaz lo llamaba cabeza de toro padre, era una persona grande, y pues trató de cooptarlo, le ofreció incluso hasta la gobernatura de Puebla, donde nunca aceptó. Estudios interesantes como el de la maestra Carolina Figueroa Torres, cuando habla del titán del periodismo, que es Trinidad Sánchez Santos, nos dice que tuvo una influencia muy importante en la creación de una conciencia colectiva en nuestro país. Hay una multitud que en mayo de 1911 se reúne frente a las oficinas de su periódico El País para aclamarlo a él. Reconocían su liderazgo intelectual, su liderazgo ideológico en ese momento. Es una voz, sin duda alguna, que de manera independiente, con mucho valor, con mucha valentía, se enfrentó en ese momento al régimen porfirista. No va a pelear ninguna batalla, no va a ser líder militar, sin embargo, interviene, influye ideológicamente en el pensamiento de la época. Se dice que su diario, El País, llegó a vender hasta 120,000 ejemplares en un solo día. A mí me llama mucho la atención este dato, yo lo paso tal y como está, porque hay que recordar que en esa época, pues apenas el 20% de la población sabía leer y escribir. Pero ese es el dato que se tiene, y con esto nos refiere que era el segundo periódico con mayor tiraje en toda América Latina, solamente superado por el Diario de Buenos Aires. Curiosamente, lo que no hizo Porfirio Díaz, lo hace el hermano de Francisco I. Madero. Su hermano Gustavo lo manda a golpear, lo manda a encarcelar, y en mayo de 1912, su autoridad escribe una carta muy sentida a manera de poema a su esposa, tal vez previendo que iba a morir desde la cárcel. Y bueno, esto va a suceder apenas unos meses después, 4 meses después, porque don Trinidad no sabemos si a consecuencia de la golpiza y de este encarcelamiento arbitrario que uno de los Madero le puso, va a fallecer el 8 de septiembre de 1912. Estamos viendo aquí la imagen en 8 columnas del País en mayo de 1911, y dice: más de 100,000 personas desfilan frente al País. Son aceptadas las denuncias del general Díaz y de Ramón Corral. Y dice que ya es presidente el licenciado de la Barra, aquel que hizo la transición hacia el gobierno de Madero. 100,000 personas. Tal vez exagerada la información, pero con que haya habido 5,000 nada más, nos habla de la importancia que tenía en el imaginario colectivo la presencia de don Trinidad Sánchez Santos en estos momentos. Aquí la lápida que se encuentra abajo del altar mayor de la Catedral de Puebla, donde están los restos de don Trinidad Sánchez Santos. Sin duda, insisto, uno de los grandes periodistas nacionales, particularmente el más importante periodista de Tlaxcala. 167 aniversarios de su natalicio. Hay una serie de trabajos, ya se han publicado muchos libros, hay varios libros, no muchos, pero se han publicado más de 3, 4 libros sobre don Trinidad, las recopilaciones que hizo Márquez y Toriz en 2 tomos de muchos de sus discursos, de sus trabajos editoriales. Por supuesto, queda pendiente recuperar sus editoriales de las guerrillas completas que están en la Hemeroteca Nacional. Esto que escribió este hombre, don Trinidad Sánchez Santos, y que además lo hizo bien. No era escribir por escribir, no era criticar por criticar, no era pelear por pelear, sino era realmente con un interés por el país, un interés por la sociedad. Bien, pues hoy recordamos a don Trinidad Sánchez Santos, originario de Citlaltepec, que por cierto lleva su nombre, desde 1959, en el centenario de su nacimiento, y que es un gran personaje para la historia de Tlaxcala. Hasta la próxima.